La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y los socios de la Federación Internacional de Ciudades de Valores hemos decidido ayudarle a la ONU y a todos los países a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030. Es por eso que el día de hoy les voy a presentar la conferencia Primer Modelo de Valores para la Educación, que tiene el propósito de desarrollar al 100% las facultades del ser humano. Y vemos en la imagen unas manos que están sosteniendo a nuestro planeta, lo cual quiere decir que el planeta está en nuestras manos y algo tenemos que hacer para salvarlo. El primer punto del modelo que vamos a ver es la introducción. La idea de este modelo surgió hace aproximadamente 29 años, cuando me casé con mi querida esposa. Los dos pensamos en poder mejorar el sistema educativo, que queríamos un sistema educativo de resultados, en donde pudiera formar de una manera adecuada a nuestros hijos. Y empezamos a invitar amigos para formar la Federación Internacional de Ciudades de Valores. Y juntos hemos realizado más de 1000 acciones positivas en favor de la humanidad. Porque este modelo gira en relación al ser humano, ya que somos la máxima obra que existe en el planeta Tierra y el Creador nos dio la facultad de gobernarlo, de administrarlo, pero no lo hemos hecho de una manera adecuada y es por eso que tenemos muchos, pero muchos problemas sociales. Y la única manera de poder acabar con esos problemas sociales es con un modelo de valores. Y esa es la propuesta que nosotros tenemos. Es que por eso vamos a mencionar en esta plática los antecedentes, el marco teórico, la misión, la visión, la política de calidad, los propósitos, el modelo de valores que estamos proponiendo, la meta de este modelo, las acciones que deben de realizar los docentes y las acciones que deben de realizar los alumnos y lo que son las consideraciones generales. Entonces vamos a ver en el punto número 2 los antecedentes. Y nuestro sistema educativo se ha venido manejando con modelos educativos que son teorías de aprendizaje. El primero que surgió fue la teoría tradicional, en el cual el maestro transmite la información y el alumno debe aprendérsela de memoria. Fue el primer modelo que surgió. El segundo, el conductista. En ese modelo o teoría de aprendizaje, el maestro transmite la información para lograr que los alumnos adquieran cierta conducta en base a un conjunto de objetivos deseables, utilizando la estrategia de estímulo-respuesta, que es el modelo conductista. En el avance de estos modelos, de estas teorías del aprendizaje, surge la teoría cognitivista, en la cual el maestro tiene que desarrollar los procesos de la mente, tales como percibir, pensar, recordar y resolver problemas para que los alumnos adquieran los conocimientos. Y el modelo que más se está utilizando ahorita, el de moda, es el modelo constructivista, en el cual el maestro tiene que lograr que los alumnos adquieran sus propios conocimientos
a partir de los conocimientos previos, el contexto y la interacción con los alumnos en el grupo, a través de diferentes actividades. Otro aspecto importante que se tiene que considerar en el sistema educativo es la evaluación que hacen organismos locales y organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tiene un examen que se llama PISA, tiene muchos años evaluándonos y en todos los años hemos ocupado los últimos lugares. Pero en el 2018 ocupamos el lugar número 55 en lectura, en matemáticas el número 56 y en ciencias el número 57 de 79 países. Otro aspecto que tiene que ver con la educación, porque el hecho de tener un buen sistema educativo lograría que tuviéramos mejores estadísticas. Otra estadística demasiado importante es la que da el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, o sea, qué tan bien estamos en relación a la pobreza, y esto lo evalúa el Coneval. En el 2018, en pobreza general, sacamos los siguientes datos. 41.9%, o sea, 52.4 millones de personas estamos en pobreza general. En pobreza extrema, 7.4%, o sea, 9.3 millones de personas viven en pobreza extrema, o sea, con $1.90 al día. No puede ser posible eso. En cuanto al ser vulnerable por ingreso, ocupamos 6.9%, o sea, 5.6 millones de personas. En cuestión de carencias sociales, 29.3%, o sea, 36.7 millones de personas. Y aquellas personas que no son pobres y no vulnerables, el 21.9, o sea, 27.4 millones de personas. Si tenemos, está comprobado que a través de tener un buen sistema educativo se puede acabar, se puede reducir la pobreza en un país. En cuanto a otro dato importante, porque ese es la meta del modelo educativo, es la cuestión de lograr la prosperidad y lograr la paz. Los mismos objetivos de desarrollo sostenible marcan la prosperidad y la paz como unos indicadores muy importantes. Y el Instituto Legatum nos evalúa en el lugar número 68 de 167 países. Y en América estamos en el lugar número 11, por debajo de países mucho más pobres que nosotros. Y en cuanto a la paz, la Universidad de Sydney nos evalúa en el lugar número 137 de 163 países. Si se dan cuenta, en los antecedentes andamos muy mal. Es por eso que necesitamos un nuevo modelo de valores para la educación. La solución son los valores. En cuanto al punto 3, que es el marco teórico, nos habla, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la definición de lo que es educar. Y la Real Academia Española nos dice que educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, morales y corporales del alumno. Esta es una propuesta que tiene que ver en el ámbito moral, o sea, si uno quiere lo sigue o si no quiere no lo sigue. Pero es muy importante la definición que da la Real Academia. ¿Se está logrando desarrollar esas facultades morales e intelectuales y corporales del ser humano o no se está logrando? Si no se está logrando, pues andamos mal en nuestro sistema educativo. En cuestión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, dice que la educación tendrá como objeto pleno el desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los derechos humanos y promoverá las actividades de la ONU para el mantenimiento de la paz. Nosotros en nuestro modelo de valores para la educación estamos considerando ese artículo 26 de la Declaración
de los derechos humanos. Pero también la UNESCO marca que la educación transforma vidas y es el centro de la misión de este organismo, consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. Por eso es tan importante el tener en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio, un sistema educativo de calidad, de resultados. Pero también la ONU, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo 4 nos marca, dice que la educación de calidad debemos de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. O sea, la educación no nada más es para pasar una materia. Cada materia debe de ser para la vida. Los conocimientos que adquirimos de cada materia debe de ser por toda la vida. Y cada país, en su constitución, debe de tener algún artículo que hable acerca de la educación. En el caso de nosotros, México, nos dice que la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos. Además, fomentará la conciencia de la solidaridad internacional y además promover la honestidad y los valores y la mejora continua, entre muchas otras características que maneja el artículo 3 constitucional. En el punto 4 de la misión que tenemos en el modelo de valores para la educación es lograr que los alumnos puedan pensar, primero pensar, luego sentir, razonar y actuar de una manera eficiente. Esto es lo básico en el sistema educativo. Si no estamos haciendo esto, no estamos llevando bien a la práctica lo que es el sistema educativo. Estas son las capacidades fundamentales del ser humano. Lugar que el alumno siempre esté pensando de una manera eficiente, sintiendo de una manera eficiente, razonando de una manera eficiente y actuando de una manera eficiente para poder desarrollar el 100% de las facultades. En cuestión de la visión, nosotros consideramos que es necesario que implementemos este modelo de valores en todas las escuelas del planeta para lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En el punto 6, política de calidad, necesitamos lograr crecer, que crezca plenamente el ser humano, desarrollar plenamente la personalidad del ser humano. Y en la personalidad del ser humano nosotros manejamos la parte de la imagen, o sea, cómo vemos al ser humano, cómo se comporta el ser humano, la parte del temperamento y la parte de los valores para poder lograr el desarrollo pleno de la personalidad. Además de considerar los elementos que componen el ser humano, como es el espíritu, el alma y el cuerpo, que el ser humano se conozca. Es importantísimo que el ser humano se conozca. En el punto 7, ¿cuál es el propósito de este modelo? ¿Cuál es el propósito de la federación con este modelo? Es implementar el modelo a corto plazo en el 10% de los países. Corto plazo, en menos de un año, estar en el 10% de los países. Mediano plazo, menos de 3 años, estar ya cubriendo el 40% de los países. Y a largo plazo, antes de los 10 años, antes del 2030, estar en todos los países del planeta. Nuestro modelo de valores consiste en 6 valores, pero son 6 de lucha, 6 de práctica diaria. Y el primer valor es el de soñar,
tenemos que aprender a soñar en grande, pero no construir castillos en el aire. Para eso tenemos que tener el segundo valor, que es el valor de la identidad. Que la identidad es saber quién soy, qué estoy haciendo en este mundo, hacia dónde quiero ir, cuándo quiero llegar. La identidad tiene que ver con que yo me pueda querer mucho, pueda querer mucho a mi familia, que pueda querer mucho a mis amigos, que pueda querer mucho a mi escuela, que pueda querer mucho a mi empresa, que pueda querer mucho a mi municipio, estado, país y planeta. Es cuando una persona tiene la identidad y se la tenemos que formar. Entonces, para poder, si estamos en la identidad, que para poder lograr llegar a los sueños, estamos poniendo aquí una escalera para ir subiendo escalón por escalón hasta llegar a los sueños. Entonces, esta escalera tiene dos columnas. Una columna es la de la productividad, y productividad es hacer más con menos. Productividad es saber aprovechar al tiempo al 100%. Y también tenemos que aprender a ser competitivos. Yo aquí menciono mucho de que la competitividad tiene que ver con el agradecimiento, porque nosotros nacimos gracias a esa primera competencia que hicimos con 1 millón de hermanos y ganamos. Con más de 300 millones de hermanos competimos y ganamos. Entonces, siempre tenemos que ser competitivos, tenemos que buscar ser el número 1 en el talento, en la habilidad que nosotros tenemos. Y aquí vemos, ya desglosado, el que tenemos que atrevernos a soñar. Y para eso nos tenemos que contestar estas 10 preguntas. ¿Qué es soñar? ¿Qué es el soñar despierto? ¿Cuál es el objetivo de soñar? ¿Cuál es tu sueño personal? ¿Cuál es tu sueño familiar? ¿Cuál es tu sueño social? ¿Cuál es tu sueño educativo? ¿Cuál es tu sueño económico? ¿Cuál es tu sueño final? ¿Y cuál es el enemigo número 1 de los sueños? Y aquí vemos algunas imágenes que vienen representando esas actividades que hemos estado desarrollando en la Federación Internacional de Ciudades de Valores. En la imagen de arriba ustedes ven aquí que dice primer colonia del conocimiento. Este modelo surgió como colonias primero. Íbamos a las colonias más pobres y aquí está el inicio de nuestro sueño, nuestra primera colonia del conocimiento. Y gracias a esto se cumplió un sueño que era el de lograr un doctorado honoris causa, que aquí me lo están entregando gracias a lo que son las colonias del conocimiento. Pero luego tenemos que aprender también a descubrir nuestra identidad, lo que les decía. Tenemos que contestarnos las preguntas de quién soy, cuál es mi misión en la vida, cuál es mi ideal, cuál es mi política de vida, cuáles son mis valores, cuáles son mis propósitos a corto, mediano y largo plazo, cuál es mi meta en la vida, cuáles son mis estrategias y acciones para lograr los propósitos y la meta. Pero también tenemos que contestarnos la pregunta, ¿cuáles son los resultados que he alcanzado hasta ahorita que me hacen sentir orgulloso? ¿Y cuál es el seguimiento? Y siguen viendo imágenes de los grandes logros que hemos tenido en el desarrollo de las facultades del ser humano. Ven un niño dando unas conferencias a los Rotarios. Un niño tenía aquí 9 años aproximadamente. Vemos abajo una conferencia de las primeras conferencias que dio mi hijo a los 9 años en el inicio del modelo. Y así hemos ido desarrollando el potencial de niños, jóvenes y adultos. Pero también tenemos que desarrollar, si no tenemos el talento, desarrollar la habilidad para alcanzar la productividad. Y esa habilidad es que tengo que aprender a escucharme y a escuchar a los demás. Tengo que aprender a aprender. Tengo que aprender a crear el hábito de la lectura, es demasiado importante. Tengo que aprender a planear, organizar, dirigir y controlar mi vida. Tengo que aprender a comunicarme de manera oral, corporal y escrita. Tengo que aprender a ser creativo e innovador. Tengo que aprender a cuidar el medio ambiente. Tengo que aprender a utilizar eficientemente las tecnologías. Tengo que aprender a trabajar en equipo y tengo que aprovechar el tiempo. Y aquí ven también unos niños de una primaria
que fueron a un Rotario también a hacer una exposición. Esos niños también ya grabaron un disco. Luego tienen a mi hija haciendo una exposición a los Rotarios. Y así seguimos desarrollando esta parte de la productividad. Otro talento o habilidad que tenemos que desarrollar para ser competitivos, tú decides, ¿qué quieres ser? Esto es una lista de las posibles habilidades que tú te puedes desarrollar. A lo mejor quieres ser el mejor conferencista del mundo, a lo mejor quieres ser el mejor escritor, a lo mejor quieres ser el mejor serval. Serval somos nosotros, servidores de valores, personas que estamos interesadas en que las demás personas sean mejor que nosotros. A lo mejor te quieres desarrollar como artista, a lo mejor siendo cantante, a lo mejor tocando la guitarra, la batería, pintando, a lo mejor siendo el mejor deportista, siendo el mejor empresario, el mejor científico, el mejor gobernante, el mejor profesionista, el mejor colaborador, o sea, empleado, o a lo mejor algunas otras cosas, ¿va? Pero es decisión tuya. Y aquí te tienen que ayudar mucho tus padres y tus maestros para descubrir cuáles son tus talentos y cuáles son tus habilidades. Aquí vemos a Jaciel, un niño de 6 años, dando una conferencia a más de 500 personas. Y luego aquí ven a mi hija Patricia Michelle dando una conferencia al expresidente de México. Y así es decisión de nosotros, pero aquí los responsables número 1 del desarrollo de los niños y de los jóvenes, número 1, papás, número 2, maestros, somos los responsables para desarrollar las potencialidades. Y bueno, ¿cuál es la meta de este modelo? La meta es alcanzar la prosperidad de cada una de las personas. ¿Qué es prosperidad? Tener satisfechas todas nuestras necesidades. Número 1, personales, familiares, sociales, educativas y económicas. Porque la única manera de alcanzar la paz es siendo prósperos, teniendo satisfechas nuestras necesidades. Nunca vamos a poder alcanzar la paz si no somos prósperos. ¿Y qué es la paz? Vivir en un estado de armonía y tranquilidad con uno mismo y con los demás. Me encantó esta imagen porque ahí está amor y paz. Y así es el poder de los valores. El poder de los valores y amor y paz. Es importantísimo lograr esta meta. Para lograr esto, para lograr todo lo anterior, necesitamos realizar acciones. ¿Quiénes necesitan hacer acciones en este modelo de valores para la educación? Número 1, el docente. Y número 2, los alumnos. Y también juntos tienen que hacer acciones. Tienen que accionar. No nos podemos quedar parados. No nada más es hablar, hablar, hablar. Todo hay que llevarlo a la acción. Los valores son un conjunto de acciones positivas en favor de uno y de todos los demás. Entonces, el maestro. Hay maestros de 10, hay maestros de 9, hay maestros de 8, hay maestros de 7, hay maestros de 6, hay maestros que estamos reprobados. Pero en este modelo nos tenemos que preparar desde cero. Tenemos que lograr que todos los maestros puedan tener conocimientos importantes, vastos, de filosofía. Deben de conocerse filosofía, amor al conocimiento. Deben de ser maestros. Los maestros debemos de tener esa capacidad de amar al conocimiento. Siempre estar investigando, investigando, buscando ser mejor cada día. Tenemos que ser maestros éticos, que realmente nos guste la profesión docente, que estemos en el aula porque realmente nos encanta enseñar, porque la labor docente, la profesión docente, para mí es de lo mejor que puede existir, la mejor de todas las profesiones. Porque nosotros, muchos dicen, no, son los médicos, pero los maestros formamos a los médicos. Entonces, por eso digo que es la mejor profesión. Y ética es la ciencia que estudia, es una ciencia de la filosofía que estudia el bien
y el fundamento de los valores. O sea, el maestro siempre debe estar haciendo el bien, siempre debe estar invirtiendo el tiempo. El maestro debe de saber muy bien de axiología, que es la ciencia de los valores. El maestro debe saber muy bien de pedagogía. No puede haber un maestro que no sepa de pedagogía, pues si es maestro, debe ser experto en pedagogía. Debe de conocer muy bien su currículo, o sea, los contenidos de la materia los debe de conocer muy bien. Debe de conocer muy bien la didáctica, que es el arte de enseñar. ¿Qué estrategias va a utilizar para que el alumno aprenda? Puede utilizar la estrategia 1, la 2, la 3, la 4, la 5. El propósito es que el alumno aprenda. El maestro debe de saber de psicología porque debe de saber el comportamiento del ser humano, de la mente del ser humano. El maestro debe de saber de sociología porque ver cómo se comporta el alumno en grupos. No se comporta igual de una manera personal que en grupo. Debe saber de administración porque debe de planear, organizar, dirigir y controlar las clases. Debe de planear la clase para luego cómo la va a llevar al salón de clases. Debe ser experto en administración. Debe de saber de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Son muchos temas lo que debemos de saber el docente. Es una responsabilidad demasiado grande ser docente porque estamos formando seres humanos. Estamos formando en valores, en conocimientos, en habilidades al ser humano. Los tenemos que hacer mejores hijos, mejores alumnos, mejores empresarios, mejores gobernantes, mejores políticos, mejores servidores públicos, mejores empresarios de los medios de comunicación. De todos los sectores tenemos que hacerlos mejores. Y luego viene cuáles son las acciones que tienen que hacer el docente y el alumno. Y aquí vemos que tanto el maestro como el alumno tenemos que hacer la apertura, el desarrollo, el cierre, tenemos que manejar los valores, las evidencias y la evaluación. Es trabajo en conjunto y también tienen que participar los padres de familia para poder lograr desarrollar al 100% las facultades del ser humano. En cuanto a las acciones de apertura, hay acciones de apertura de inicio de curso y de apertura de los temas. En cuanto a acciones de inicio del curso, el maestro debe de hacer una presentación, maestro Cerval. Nosotros estamos proponiendo que ahora el maestro tengamos el título de Cerval. ¿Qué es Cerval? Servidor de valores, que seamos maestros, que estemos interesados en lograr que nuestros alumnos sean mucho mejor que nosotros. Entonces, debemos de hacer nuestra presentación, debemos de presentar nuestro currículum a los alumnos para que nos conozcan perfectamente y haya un nivel de confianza entre maestro y alumno. El maestro debe de presentar el programa de la materia, explicar el programa de la materia. El maestro debe de hacer la presentación del modelo de trabajo, cómo trabaja por escrito, debe de presentar su metodología de trabajo, cómo va a evaluar, cómo va a calificar, cuáles son las actividades que va a revisar. Lo tiene que tener por escrito. Este es un modelo de valores, yo se los comparto, pero nosotros se los podemos compartir como federación, pero si ustedes no quieren llevar esto, pues hagan uno propio. El chiste es que tienen que tener una metodología propia de trabajo por escrito. Luego viene la parte de la presentación del cronograma de actividades, todas las actividades que se van a desarrollar durante el semestre para que el alumno pueda planear, organizar, dirigir y controlar las actividades. Y tiene que hacer una actividad de integración de grupo al inicio del curso. Siempre hay que hacer una actividad de integración de grupo para que los alumnos se conozcan, para que nosotros podamos conocer a los alumnos y también para que podamos saber cuáles son los talentos de los alumnos, cuáles son los temperamentos de los alumnos, conocer más a fondo al alumno para poderle sembrar la información, los conocimientos que nosotros tenemos como alumno. En cuestión de las acciones de apertura de los temas, tenemos que hacer una actividad de diagnóstico de la información previa. Puede ser al inicio del semestre o puede ser por unidad de trabajo este diagnóstico para saber qué tanto sabe el alumno del tema que nos corresponde. O sea, hay que hacer una actividad de diagnóstico para determinar
qué tanto sabe un alumno. Luego viene la parte de acciones de desarrollo y vienen las acciones de comunicación oral y corporal y comunicación escrita. Son importantísimas estas habilidades, el saberte comunicar oralmente y corporalmente y también de manera escrita. En cuestión de la comunicación oral y corporal, tenemos algo muy interesante, algo demasiado interesante que nosotros como maestros tenemos que lograr que el alumno aprenda a escuchar, que cuando los alumnos o el maestro está hablando, todos ellos estén escuchando. Y también algo demasiado importante es que tenemos que enseñarles a decidir. Entonces, aquí les vamos a mostrar en este modelo una guía de evaluación en donde mientras el alumno está dando la clase, todos los demás alumnos lo están calificando, que es la coevaluación. Y entonces son 10 aspectos a evaluar y entonces ellos tienen que ir poniendo la calificación de 10, 7, 4, 0. Al final se saca la suma, se compara con lo que va a evaluar el maestro y nos damos cuenta quién es el alumno que mejor sabe escuchar y sabe decidir. También tenemos que evaluar la parte de la lectura, qué tan bien lee el alumno, pero también una vez que lea, tenemos que preguntarle a alguien del grupo que conteste, que nos explique lo que leyó la persona, el compañero. Y entonces tenemos que evaluar qué tan bien comprendió lo que se leyó. De nada sirve leer si no se comprende lo que se lee. Y un aspecto demasiado importante, lo menciono mucho, que la mayoría de los hombres que han trascendido a través de la historia, porque les han desarrollado esta habilidad, la habilidad de hablar en público. Esta habilidad es muy importante desarrollarla porque quita muchos miedos de la gente que ejecuta esta actividad de hablar en público. Y el salón de clases es el lugar adecuado para enseñarle a hablar en público a los alumnos. Entonces, por eso es demasiado importante que se enseñe esto en clase, que todos los alumnos de todos los niveles educativos aprendan a dar conferencias de los contenidos de la materia y van a ver cómo les vamos a desarrollar al 100% las facultades del ser humano. Ya lo hemos comprobado muchísimas veces, por eso es muy importante. Pero además tenemos la asesoría de un organismo internacional que se llama Liderazgo Internacional, que nos ayuda y nos apoya en practicar esta parte de hablar en público, el arte de hablar en público, el arte de comunicarte en público. Y otro aspecto importante es la comunicación escrita y maneja lo que es la investigación documental, lo que son los apuntes en clases. Es bien importante desde el primer día de clases que uno llegue, luego, ya sea virtual o ya sea presencial, luego, a ver, saquen una hoja y empiecen a anotar todo lo que escuchen, anoten, ¿no? Todo lo tienen que escuchar. Tanto lo que dice el maestro como lo que dicen los compañeros se tienen que anotar en una hoja para lograr atraer la atención del alumno. Y aquí es importante decirle de que cada cuartilla vale un determinado número de participaciones. Entre más escribas, más participaciones vas a tener. Pero te aclaro, esos apuntes que tú estás guardando en una hojita no son tuyos. Tú los estás copiando. Entonces, tú los tienes que hacer tuyos. ¿Y cómo los vas a hacer tuyos? A la hora de que desarrolles el ensayo con esos apuntes que escuchaste de otras personas, ya sea del maestro o de algún compañero, tú lo tienes que aplicar a un problema social. ¿Cómo puedes con esos contenidos ayudar a resolver uno de tantos problemas sociales que existen en nuestro mundo? Entonces, por eso hay que desarrollar los ensayos, y los ensayos también son personales. Tenemos una guía de evaluación tanto para los apuntes como para los ensayos para poderlos evaluar, pero el ensayo es un escrito libre en el cual tú tienes que poner qué pensaste, qué razonaste, qué sentiste y qué vas a hacer con esos conocimientos
que te acaban de compartir. Y luego ya una vez que esos ensayos los haces personal, se integran en una empresa. Aquí en el modelo nosotros creamos una cultura emprendedora a través de, en lugar de llamarles equipos, le llamamos empresas, y hacemos todas las funciones que se realizan en una empresa, y los alumnos tienen que escribir un libro. Es muy importante. Dicen que para dejar historia, para dejar evidencia de que estuvimos aquí, hay que sembrar un árbol, hay que dejar un hijo y hay que escribir un libro. Y el más difícil es escribir un libro por el poco conocimiento que tenemos. Entonces, en este modelo educativo se crea esa cultura de escribir libros. En la investigación documental manejamos 4 aspectos. Hay una guía del conocimiento que creamos en el modelo, en el cual te va diciendo claramente todo lo que tienes que desarrollar en una actividad, y después en esa guía del conocimiento tú tienes que poner los conocimientos previos, tienes que poner cómo planeaste, organizaste, dirigiste y controlaste esa actividad, tienes que poner de dónde sacaste los datos, o sea, la fuente de datos con la norma APA. Tienes que poner cuál es el organizador gráfico, o sea, la estructura de datos que vas a utilizar. Tienes que explicar qué fue lo que aprendiste en el pensar, en el razonar, en el sentir y en el actuar. Es un documento muy completo para lograr que el alumno pueda aprender. Y luego tienes que aprender a investigar los contenidos de la materia. Es muy importante la investigación. Entonces, aquí en la metodología, aquí en el modelo de valores para la educación, vas a aprender a investigar. Luego, esta información que investigaste, tú la tienes ya plasmada en un documento, en Word, en PowerPoint. Tienes que crear una estructura de datos diferente, un mapa conceptual, un mapa cognitivo tipo sol, tipo estrella, tipo luna, etcétera. Hay muchas estructuras de datos que puedes tú aquí utilizar, y para cada actividad tienes que hacer una diferente para que aprendas a presentar de diferente manera los datos y poder aprender mucho mejor. Tienes que aprender a utilizar de una manera adecuada el material de apoyo. Tienes que hacer material de apoyo profesional para que puedas aprender a utilizarlo cuando vas a exponer. Entonces, aquí, para todo esto, hay una guía de evaluación que te va diciendo de cómo se deben de hacer cada una de estas actividades. Luego ya vienen las acciones de cierre para poder evaluar si realmente lo que se diagnosticó se aprendió en el desarrollo. Entonces hay que demostrar los valores que aprendiste, los conocimientos y las habilidades que desarrollaste en este proceso de acción de cierre. Luego viene la parte de cómo vas a manejar los valores. Entonces tienes que adoptar un valor durante todo el curso, tienes que defender ese valor, vas a pasar lista por el valor y vas a hacer varias prácticas que tienen que ver con el valor. El chiste es que tú aprendas a manejar los valores en cada momento de tu vida, recordándote que valores es, lo habíamos comentado, acciones positivas. Pero la Real Academia nos dice que valores es el grado de utilidad y aptitud de las cosas para producir y satisfacer una necesidad, y producir bienestar y deleite, bienestar y deleite. Por eso es tan importante el manejo de los valores. Y luego viene la parte del portafolio de evidencias, en donde vas a acumular, ya sea de manera virtual, electrónica, de manera electrónica o manual, el portafolio de evidencias. ¿Qué tienes que acumular ahí? Las evidencias de la conferencia, las evidencias del escuchar, de la lectura, de los apuntes, de los ensayos, de los libros, de las investigaciones, del material de apoyo, de todo lo que hagas debe estar en ese portafolio de evidencias que es manual, presencial o electrónico, ¿verdad? Y luego viene también algo novedoso, es el sistema de evaluación con participaciones positivas y negativas. Todas las actividades deben de decir cuántas participaciones positivas te vas a ganar, y si no lo tienes, pues te vas a ganar el mismo número de negativas, ¿no? Y luego viene la parte de que en este modelo educativo está la autoevaluación, que es la evaluación que hace
el alumno de sí mismo, la coevaluación, la evaluación que hace el compañero y la heteroevaluación, que es la que hace el maestro, el CERVAL. Y aquí vemos los criterios de evaluación. Si se dan cuenta, aparece comunicación oral y escrita como parte principal, que vale el 30%, la comunicación escrita el 40%, ya va el 70%, los valores y antivalores el 25%, va el 95%, y evidencias es el 100%. Pero la comunicación oral, y ¿cómo se forma ese 30% de la comunicación oral y corporal? Pues el 30% tiene que ver con escuchar y decidir, el 10% tiene que ver con la lectura y comprensión, el 10% tiene que ver con dialogar y debatir, el 50% tiene que ver con hablar en público. Eso forman el 30% de la comunicación oral y corporal. Y el 40% lo forma la investigación, los apuntes, los ensayos y el libro. Vean en qué porcentaje. Y luego vemos que todo eso, si ustedes tienen más del 20% de inasistencias, pues reprueban, ¿no? Entonces es muy importante la asistencia. Consideraciones generales de el primer modelo de valores para la educación para lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU antes del 2030 y salvar a nuestro planeta son de que en el modelo formamos mejores alumnos, hijos, padres, maestros, gobernantes, empresarios y ciudadanos en general. Que en el modelo se practican los valores en el salón de clase, que en el modelo desarrollamos la personalidad del alumno, ya dijimos cómo se forma la personalidad, primero la imagen, cómo se siente el alumno, cómo el alumno se comporta, y luego viene la parte del temperamento, luego viene la parte de los valores. En el modelo estandarizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el modelo logramos que haya transparencia en los resultados. En el modelo aplicamos los contenidos de la materia a situaciones sociales. En el modelo utilizamos guías de evaluación para calificar todas las actividades. Ahí está la transparencia. Todos tienen aspectos a evaluar. Logramos la participación de los padres y de la comunidad en general. Se practica la cultura empresarial. Es importantísimo practicar la cultura empresarial. Y es el inicio de un nuevo modelo familiar, educativo, social y económico. Y bueno, como inicié, termino. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella.